Bienvenidos a todos una vez más a este webinar Estándares Globales y Normativas más allá de la gestión documental para la gobernanza de la información. El día de hoy nos encontramos con John, que va a ser la persona encargada de darnos todo el conocimiento en relación a este tema, em, que está muy en auge y es muy importante para todas las organizaciones y para que lo tengamos en cuenta en nuestras actividades. Quisiera invitarlos a que puedan llenar el formulario que les dejé en un momento en el chat. Es el formulario de asistencia. Es para que todas las personas que se encuentren ahí registradas puedan recibir las memorias de este webinar, ya que está siendo grabado en este momento. Entonces, no siendo más, John, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo y el espacio es tuyo. No, a ti, Andrea, y a toda la organización de Buró. Bien, buenos días para todos. Es un placer tenerlos hoy. Voy a tratar de hacer algo un poco ameno. Ustedes saben que la gestión documental siempre ha tenido la dificultad de poderse expresar de maneras mucho más agradables, pero vamos a tratar de hacer un ejercicio muy interesante. Bien, aquí estamos avanzando, si esto lo permite. Dame un segundo. Ok, ya. Bueno, ahí está una pequeña hoja de vida, bueno, entre comillas pequeña, y pues no la voy a leer, ni mucho menos, pero pues queda para las personas que quieran revisarlo posteriormente. En todo caso, pues agradezco mucho que nos estén acompañando. Bien, vamos a tener una pequeña introducción de la evolución en términos de la gestión documental. Ha cambiado mucho esto en los últimos años. Vamos a mirar algo de la normatividad y los organismos internacionales, algunas preguntas de recepción y unas interesantes conclusiones. La idea de este ejercicio es empezar a mirar la gestión documental no con ese matiz y con esa estructura tan cuadriculada que es el hecho de tener que referenciarse explícitamente en normas regulatorias. Entonces, vamos a mirar un poco el encuadre y mirar también para algunos de ustedes cómo se matiza eso, por ejemplo, en el entorno colombiano. Sé que hay algunas personas de otras nacionalidades y les doy la bienvenida, les agradezco mucho su participación, que también están abiertos a las consultas y todo en su momento. Bien, avanzando. Hay una pequeña evolución en términos, lo hago aquí muy breve. Una cosa es la evolución de los archivos y otra es la evolución de la gestión documental. Podemos establecer que la gestión documental inicia más o menos a mediados del siglo XIX con la fundamentación de unos principios que, digamos, se mantienen vigentes y un gran cambio que se da posteriormente es la introducción del record management o lo que se conoce hoy como el ciclo de vida del documento, avanzando por todo este tema del mantenimiento documental y terminando en lo que se conoce hoy como gestión documental o RIM. Ahorita lo vamos a explicar brevemente y es donde nos debemos parar actualmente porque en efectos de lo que estamos realizando nosotros, eh, en términos de la gestión documental, más o menos aquí en Latinoamérica, hay algunas cosas que no estamos articulando bien y voy a tratar de hacer algún énfasis en ese sentido. Pues bien, en una forma muy breve de esa evolución que es la que nos compete hoy acá, encontramos, por ejemplo, que a mediados del siglo XX cambia completamente ese concepto del modelo custodial, se introduce el modelo del record management con el tema del ciclo de vida del documento y producto justamente del ejercicio que se da por una sobreproducción documental. No tenemos mucho tiempo para hacer una explicación más detallada, pero eh, lo importante es que hace parte importante del ejercicio, porque al introducirse el concepto de ciclo de vida, se introducen las fases, se introduce la valoración del documento que no existía y adicionalmente se empiezan a integrar una serie de acciones y actividades entendidas como procesos y procedimientos mucho más técnicos y operativos que demandan un mayor conocimiento no solamente del área de las tecnologías, sino del propio modelo de gestión documental. Para los años 70 y 80, este concepto de mantenimiento documental se amplía con unos modelos que de momento, digamos, no los vamos a mencionar. Sería interesante, pero el objetivo de la charla y el tiempo que tenemos no nos permite. Pero nosotros llegamos justamente al final del siglo XX con una introducción muy importante del Record and Information Management, que es como, o el RIM, que es como se conoce en los Estados Unidos de Norteamérica, que también viene acompañado de un ejercicio que aparece también en los años 90, que es el concepto del Record Continuous Model. Y eso pues introduce una serie de conceptos importantes en el manejo de la información, de la data y de los documentos. ¿Qué implica eso?
implica que ya no podemos ver los documentos solamente como elementos físicos análogos, sino que se introducen los documentos legibles por máquina y empieza a darse todo un modelo y diferente de la gestión que no implica que sea aparte. Quiere decir que se introducen nuevos elementos en él. Pues John, bien, disculpa, ¿sí? la Señora. diapositiva que se está viendo es la primera, por si de pronto Ok, no la sé qué pasa, pero pasaste, yo ya pasé a lo la sepas. segunda. Vale. Bueno, espérate un segundito. Voy a escapar y a volver a entrar. Mm. Voy en la tercera, pero ¿ya la están viendo? Qué pena. Sigue en la primera, John. No sé qué pasa. Mm, mm. Perdón un segundo, voy a hacer otro ejercicio acá porque veo que esto no está funcionando bien. Me va a tocar hacer presentación completa. Eh, mm, Voy a hacer presentación completa. ¿Me confirman si ya se está viendo, por favor? Sí, yo creo. Ok. Entonces, la primera era esta. Bueno, esta es la primera. Pasamos aquí a la evolución de los archivos de la gestión documental, una breve explicación donde está el récord de información y ya me estaba introduciendo acá al tema del ciclo de vida del documento. ¿Se está viendo esa gráfica? Sí, Ok, te agradezco. Bien. Listo. Entonces, en esencia, el concepto del ciclo de vida establece justamente unas fases, unos elementos asociados al manejo de la gestión documental que involucran un modelo sistémico asociado a los modelos biológicos y que plantean justamente que no todo lo que se produce se deba conservar y dentro del tema de su gestión, pues demanda justamente un ejercicio de mayor cuidado en determinar qué debe mantenerse, qué debe permanecer y qué información no debe mantenerse y por tanto se debe eliminar. Vemos el modelo tradicional de la gestión documental en el ciclo de vida y desde esa perspectiva pues vamos avanzando. Ahora, existen desde esos años una serie de orientaciones desde el punto de vista institucional y normativo. Por un lado, tenemos el nacimiento, digamos, de ciertos ejercicios denominados prácticas generalmente aceptadas, donde se busca establecer reglas que contribuyan al mejor manejo de esa gestión. Entendemos que para los años 50 y un poco por su origen, que es norteamericano, implica justamente que la gestión documental es un proceso administrativo y como lo definió el profesor Teodoro Schellenberg, tiene una función eminentemente eh, administrativa derivada justamente del modelo administrativo de los procesos transversales en la gestión pública. Entonces, ese es un elemento clave porque entendemos que su propósito precisamente es eh, resolver una problemática administrativa, más allá de mirar otros elementos que uno los ve justamente en el marco jurídico romano y que dependen mucho más de nuestra tradición iberoamericana en términos del manejo de la información, de los documentos. Por supuesto, si hablamos en ese sentido, pues hay unos elementos claves desde lo administrativo. El apoyo administrativo a la toma de decisiones. Necesitamos tener información adecuadamente organizada, oportuna, que permita para cualquier organización esa toma de decisiones. Desde el principio del origen de este proceso, siempre se tuvo presente, digamos, es parte de la filosofía del record management, el concepto de transparencia en la gestión pública y por tanto un buen modelo de gestión documental implicará un buen modelo de transparencia en la medida en que nosotros podamos generar modelos de rendición de cuentas que hoy son muy conocidos a partir de la información de las organizaciones, particularmente. Acuérdense ustedes que este modelo es del NARA y es, digamos, del modelo estatal federal de los Estados Unidos y por eso era tan importante que este ejercicio se diera de esa manera. No obstante, y con el mismo modelo, pues se establecen los valores, los denominados valores primarios y secundarios. Estos que mencioné corresponden a los primarios, pero existen otros valores secundarios que nos llevan a establecer todo el componente de patrimonio documental, lo que son documentos para la investigación y, pues, por supuesto, dentro de un aspecto cultural importante, la identidad
particularmente nacional, la identidad de una nación, precisamente pues porque son documentos que se producen en un entorno y en un contexto específico. Pues bien, esto posteriormente va a mejorar en términos de eh, crear una serie de elementos y una serie de instancias que nos van a ayudar justamente a desarrollar esas prácticas generalmente aceptadas de las que estamos hablando ahorita. Por supuesto tenemos, voy a hacerlo en un orden inverso, o bueno, no, voy a hacerlo desde lo general a lo particular. Encontramos que habían varias instituciones de índole internacional. Entre esas está la UNESCO, que fue el primer promotor de la creación del Consejo Internacional de Archivos como ente rector, digamos, del ejercicio archivístico a nivel mundial. Pero se crearon otras instituciones, la ONU propiamente en función de UNESCO, ISO, que también, digamos, es una entidad absolutamente importante en nosotros, en nuestros ejercicios interpares, que muchos de ustedes conocen el ejercicio. Entonces, estas instituciones se han desarrollado, se han empeñado en trabajar una serie de soluciones a las problemáticas del manejo, la gestión y de la producción de los documentos en entorno de sus actividades activas, semiactiva, inactiva, etcétera. Y digamos que es un primer acercamiento, son instituciones que nos prestan una gran referenciación, son instituciones que nos dan un lineamiento técnico muy importante. Pero al margen de eso también tenemos unos referentes entornos en el entorno nacional. En el caso colombiano, pues tenemos el Congreso con la publicación de sus leyes, tenemos el ente rector de la función archivística del Estado, que es el Archivo General de la Nación, instituciones como superintendencias y otras instituciones que generan una serie de marcos referenciales para el adecuado manejo de la información. Pero por supuesto también tenemos unas instancias locales, ya sea en términos del sector, entendiendo la ciudad, los municipios, las regiones, etcétera, pero incluso las propias entidades son promotoras de normativas para el adecuado manejo y gestión de su información. Entonces, vemos en este ejercicio un escalamiento donde ya empezamos a entender que este análisis y este ejercicio de una buena gestión no está limitado solamente por una o dos normas o por otras tres o cuatro regulaciones, sino que implica hacer unos análisis mucho más amplios. En contexto, podemos hablar justamente, y como lo indica la norma ISO 30300, de contextos internos y contextos externos para el análisis precisamente de la información, de la producción de información y documentos de las organizaciones. Encontramos principalmente en términos de la función archivística a ICA, o el Consejo Internacional de Archivos, y a ALA, como unos entes, si podemos definirlos como rectores. Yo sé que el ente rector pues tiene unas implicaciones mucho más jurídicas, más legales, pero aquí los estoy mencionando más para un efecto de referenciación. Entiéndase que ni tanto ICA ni ALA tienen efectos directos, por ejemplo, sobre un país y mucho menos sobre una localidad y sobre una organización, pero producen referentes importantes que en muchos casos se tienen en cuenta para el desarrollo del ejercicio. Bien, avanzamos y encontramos que hay una gran gama de organismos que se encargan justamente de realizar, profundizar, normalizar el ejercicio archivístico desde diferentes frentes. Hay un ejercicio destacado de ISO, por supuesto, pero hay otra cantidad y una gama muy amplia de instituciones. Yo no me quisiera quedar en el ejercicio, pero quiero que lo entiendan un poco desde el punto de vista de que no es una institución, sino son muchas las que producen normas y referentes. Y aquí estamos hablando de un ámbito eminentemente técnico. Y esto es importante porque a veces pensamos que, contrario a lo que la realidad nos puede mostrar, existen normas interesantes y referentes técnicos que podemos seguir para una adecuada, no solamente gestión, sino organización, manejo y disposición de la información al interior de nuestras organizaciones. Encontramos también una serie de normas, aquí hablando de ISO importante. Ha habido una serie de normas, las denominadas normas de sistemas de gestión, que la principal en mi criterio, pues por supuesto, es la ISO 9000 de calidad, que entre otras fue la que introdujo este concepto de la gestión documental de manera expresa en su norma y que obligó justamente a una evolución mucho más fuerte en términos de su adecuado manejo. Cuando se expide esta norma en el año 94, hablaba justamente de unos elementos de documentación y de registros muy limitados
y para ese momento pues los australianos dijeron que no estaban de acuerdo con esa posición porque no definía adecuadamente un modelo como el que ellos entendían. En ese momento ellos estaban fuertemente, digamos, rodeados con toda esta introducción del modelo del Record Continuous Management y realizan un ejercicio muy interesante al crear una norma que es la S4390 del año de 1996, la primera norma de gestión documental producida precisamente en Australia y que da origen posteriormente a que esa norma se lleve a ISO y que esa norma en ISO se normalice posteriormente, y esto se da en el año 2000, 1998, que es el año de la creación del Comité 46, Subcomité 11, que es donde realmente se trabajan todo este tipo de normas. Por supuesto, la Secretaría y la gerencia de este grupo siempre ha estado en cabeza de Australia, pues porque fueron ellos los que la actualizaron. Los nombres que ustedes ven allí ya están desactualizados, ya la señora Judy Ellis ya no está, sin embargo, la persona que está ahora también sigue siendo australiana. Entre otras cosas, es importante pensar que este grupo de trabajo es un grupo de trabajo, por supuesto, de Noren, pero han trabajado en normas tan importantes como la 23081 de metadatos, que ustedes saben la importancia que tiene, y otra serie de normas que incluyen también, pues, por supuesto, la ISO 30300 como resultado de un modelo de un sistema de gestión. Entonces, visto así, encontramos que se vienen construyendo ya desde hace varios años una serie de elementos que vienen fortaleciendo el ejercicio de la gestión documental y contribuyen fundamentalmente a una mejora en el ejercicio. Dicho esto, pues avanzamos, aquí está el origen de la norma, ya les había explicado eso, y es interesante ver cómo ellos plantean por primera vez una serie de ejercicios y pasos. Los que han tenido la oportunidad de ver la 15489 saben que es una norma que incluye procesos, que incluye instrumentos, que incluye también una relación de elementos, digamos, muy importantes y que precisamente establecen una línea base para pensar justamente a posterior en construir un instrumento mucho más fuerte, ya no un modelo de procesos, sino un sistema de gestión a la usanza y semejanza de una ISO 9000, una ISO 14000, una ISO 27000, que son muy, digamos, comunes en nuestro ejercicio profesional. Entonces ellos empezaron a trabajar justamente con una estructuración tratando de emular en la norma ISO 15489 los elementos que pudieran ser asociados al tema de un modelo de un sistema de gestión. Sin embargo, posteriormente pues se dieron cuenta de que no tenía mucho sentido hacerlo de esa manera porque la línea base, que es el tema operativo, no podría desaparecer. Y desde esa perspectiva se mantuvo la norma y esto nos llevó justamente a que posteriormente habláramos justamente, esta es la síntesis de la 15489 con los elementos, la síntesis en términos de lógica, ¿no? Su identificación, valoración, la documentación del sistema, los elementos asociados a sus procesos y los instrumentos más relevantes. Y esto lleva justamente a que empecemos a entender la gestión documental como un ejercicio de procesos. Aquí vemos una recreación de esos procesos ya involucrando un elemento clave en el ejercicio y es todo el tema del documento legible por máquina o documento electrónico o documento digital y toda una serie de normas y referencias que nos incluyen, digamos, nos permiten justamente poder establecer esa correlación que existe en la producción documental y los procesos que se integran allí. Esto precisamente, digamos, como un tema de referente. Entonces, si vemos este componente y lo que hemos revisado un poco el antecedente en términos de lo que es el ejercicio de la gestión documental, entendemos claramente que esto es un modelo técnico, ¿sí? Que ya, digamos, ha tenido un recorrido que muchos de elementos están probados y que otros están cambiando. Por aquí tenemos la ISAR CPF, tenemos la ISAT G, elementos que están modificándose en este momento porque vamos a encontrar justamente que ya estamos hablando del modelo emitido por ICA del Record in Context, que digamos, va a introducir un nuevo elemento en términos de descripción, pero que para efectos nuestros va a durar, digamos, mucho tiempo en términos de poder establecer que se va a ser el único. Tenemos una gran producción de información que se describió con las nuevas normas, con las normas anteriores y que eso no va a tener que cambiar simplemente porque llegó una nueva norma. Pues bien, avanzando en él, llegamos entonces a esta norma tan interesante que es la ISO 30300. Por supuesto, hay que hacer un énfasis en que es una norma que da una respuesta a un modelo de gestión y
traduce la gestión documental ya no en un elemento operativo que sigue permaneciendo ahí. Ustedes ven las normas 15489 que acompañan como complemento a esta norma, sino que establece ya un modelo de gestión y se articula muy bien, no solamente en términos de su propósito, sino con las demás normas. En el año 2015 hay un trabajo interesante por parte de ISO en el cual se crea una condición de estructura de alto nivel, que se traduce en que las normas de los sistemas de gestión van a utilizar estructuras similares para su lectura, para su desarrollo, pero dentro de ese elemento, uno de los más importantes es que la norma ISO 30300 pasa a ser una norma de base para la organización de la información de cualquiera de los otros sistemas de gestión, y ustedes lo mirarán en las normas recientes. La ISO 30300, la versión actual es la versión 2020 para su referencia, la ISO 30301 es la versión 2019, y la ISO 30302, que es el modelo de implementación, está en su versión 2015. Hay otra serie de normas que son complementarias, muy necesarias para el ejercicio de la gestión documental, pero pues nos tomaría mucho más tiempo poder desarrollarlas. Aquí lo que estoy tratando de indicarles a ustedes es que existen una serie de referentes importantes en los buenos modelos de gestión. Ahora bien, nosotros avanzamos y empezamos a entender que, por ejemplo, en el caso colombiano, voy a hacer una referencia, no solamente existen todo este conjunto de normas importantes que podemos ver acá, sino que existen otros referentes y en el caso colombiano es muy particular porque la regulación, entendiendo claramente ese nombre, es muy amplia en términos de gestión documental. Tenemos antecedentes muy importantes en el año 50 con los decretos 25 y 27 que reglamentó la microfilmación en Colombia, en el año 89 con la ley 80 del 89 que reglamentó un tema que introdujo, porque no se reglamentó ahí, un tema importante que aquí se conoce como la función archivística para el Estado colombiano, y la ley 594, que es conocida como la Ley General de Archivos, pero que fundamentalmente reglamenta esa función. Entonces, a partir de allí se empiezan a hacer una serie de constructos importantísimos en términos muy técnicos. Incluso nosotros, paralelamente al ejercicio de una norma como la 15489, tenemos un concepto que se llama eh, programa de gestión documental. Y ese programa reúne todos los elementos propios de lo que puede ser un modelo de gestión en términos de una norma, por ejemplo, como la ISO 15489, ¿cierto? Entonces, estamos mirando un poco que desde el ámbito colombiano ya tenemos una serie de regulaciones que resultan muy importantes en términos de la obligatoriedad que tienen las entidades del Estado, por lo menos en términos de la administración pública inicialmente, de cumplir con ese ejercicio. Hay una norma de referente aquí muy importante que es la 1341 de los principios y conceptos de la sociedad de la información, de donde se tomaron en su momento unos elementos asociados a los principios de la gestión documental. En Colombia tenemos 18 principios. En algún momento ustedes habrán visto, por ejemplo, los que han trabajado o tienen referencia del GAR, del GAR, ese los principios de la gestión documental generalmente aceptados, GARP es su acrónimo en inglés, y son 8, en Colombia son 18. Entonces, ahí hay unos elementos importantes, pero en última instancia, digamos que se están tomando referentes internacionales muy adaptados a nuestro contexto, pero entendemos justamente que esto sigue ahí. Por último, referencio a la norma 1712, la de transparencia, porque en la condición de norma estatutaria, no tendría tiempo ahorita ponerme a explicar esa parte, eh, implica la introducción del programa de gestión documental como un elemento obligatorio para aquellos que se denominan sujetos obligados. Esta ley, por ser estatutaria, no habla en explícito de entidades del Estado, sino por el contrario, tiene una amplia, digamos, particularidad de uso por parte de instituciones, porque habla de sujetos obligados, lo cual implica que en un momento dado cualquier institución, por lo menos en el Estado colombiano, tenga que hacer un análisis de si es o no sujeto obligado de esa norma. En ese contexto, pues ya existe para ese entorno, entonces entendemos también que las entidades del Estado en su totalidad deben también tener un programa de gestión documental, que si fuera un efecto para otros países cercanos que no tuvieran una norma así, implicaría que ustedes pueden tomar, por ejemplo, una norma como la 15489 para hacer ese desarrollo. Aquí, por el contrario, pues tenemos el programa de gestión documental y tenemos que adaptarnos a él. Bien, esto es como un resumen interesante en términos de la normativa. Son muchos más, tenemos muchos elementos más de regulaciones, incluso muy, muy al detalle, pero empezamos a entender que este concepto de la regulación y las normas, por lo menos en el ámbito colombiano, está muy de la mano y en algunos casos es una obligación de las instituciones. Ahora bien,
si lo vemos así, bueno, en el ámbito archivístico que tenemos, en el ámbito archivístico, pues la archivística con sus conceptos de gestión documental, con sus modelos de administración de archivos, empieza a plantear justamente que ya no es solamente temas de índole, digamos, explícitamente regulatorio, que ya es un tema fuerte, por lo menos en Colombia, porque obliga a las instituciones a hacerlo, pero empezamos a entender que este ejercicio es un ejercicio de carácter técnico que tiene todos unos marcos referenciales. En el ámbito de la gestión documental empezamos a entender que la información, los documentos, y como lo manejan justamente el modelo anglosajón que empezó a utilizarlo los norteamericanos en la primera década del año 2000, como RIM, Record and Information Management, y ellos ya entendían que ese manejo es en conjunto, no es un tema separado, no es que yo por aquí manejo datos, información y por allá manejo en otro lado los documentos físicos y esto, y es una de las grandes dificultades que hemos tenido para poder articular esos ejercicios a nivel interno de las organizaciones. Entonces, en planteado este ejercicio y entendiendo que la información y los documentos son un todo para la organización, pues tiene que tener un manejo integral, pero lo más importante dentro de ese manejo integral es un modelo de gobierno para ellos. Y ese modelo de gobierno pues se puede establecer a través de políticas. Por lo tanto, establecer una política de registros, de documentos, de gestión documental es una necesidad más que regulatoria, es una necesidad técnica de las organizaciones. Bueno, pero adicionalmente eso no puede estar suelto. Se requiere todo un modelo de gestión para él. Entonces, si necesitamos tener un modelo de gestión, pues por supuesto tenemos que establecer cuáles son estos procesos, esos procedimientos que van a acompañar esos instrumentos y en algunos casos algunos programas especiales que deba desarrollar cualquier tipo de organización en términos de hacer un adecuado manejo. Entendemos entonces de ese concepto la importancia de la gestión documental, porque hoy por hoy, si hablamos de gestión de información, de gestión de documentos, estamos hablando de los activos de la información, que es como hoy se conoce ese insumo en términos de una organización. Bueno, ahora bien, aquí como recorderis, estos son los principios que tiene la gestión documental en Colombia, simplemente de referencia. Los principios que están a nivel internacional con el GARP son apenas 8, no los introduje para que ustedes muy curiosos hagan el ejercicio, los busquen los GARP y puedan mirar eso, porque es que de todas maneras también hay otro tema con eso. Los GARP son producto de ARMA, y resulta que Arma todo lo tiene ya remarketeado, como les explico yo. Todo tiene costo. Entonces, allá usted quiere hacer eso, tiene un curso de principios de gestión documental, vale tanto, y toda esa información la han venido, digamos, cerrando a que, pues, quienes quieran acceder y quieran prepararse, pues tendrán que tomar los cursos de 600, $800 para poder llevar a él. Entonces, pues, ahí se da uno cuenta también cómo ellos relevan la información y cómo es de importante en su contexto el buen manejo de la información. Bien, ahora, todo esto nos demanda una serie de problemas. En las organizaciones no existen políticas ni estándares, el reemplazo del soporte en papel se vuelve una gran dificultad, hay una gran diferenciación entre lo que es el papel, lo que son los datos, lo que es la información. Tenemos datos muy vacíos sobre lo que se quiere, no se sabe cuánto, no se sabe cuándo. Hay un divorcio entre estos mundos electrónico, digital y el mundo analógico y físico. En algunos casos tenemos problemáticas de infraestructura, ¿sí? Hay diversidad de soportes, una falta de normalización en las organizaciones. También hay grandes dificultades para establecer cuáles son las versiones oficiales, cuáles no. Algunos enfocan en su política que los documentos oficiales deben ser físicos, un poco retrogradamente, y otro tipo de elementos porque tampoco se puede establecer claramente que los documentos electrónicos tengan esa facultad probatoria, etcétera. Y todo esto pues nos lleva justamente a entender que no son puntos separados, sino incluidos y que nuestros modelos de gestión tienen que incorporar ambos mundos, el físico y análogo y el electrónico y digital, entre otros. Y pues estos problemas nos llevan justamente a analizar las organizaciones desde sus procesos estratégicos, la gestión documental siempre ubicada, digamos, en un punto intermedio, ¿sí? Como modelo lógico, y los procesos operativos, pero con la virtud que tiene la gestión documental que puede volcarse a ser una herramienta estratégica en términos de toma de decisiones, en términos de business intelligence, en términos de data mining, ¿sí? Porque este es el objetivo, tener una muy buena organización para, en primer lugar, sistematizar la información. Una vez que usted tenga sistematizada la información, ya puede pensar en automatizarla. Y pues con todas las herramientas que tenemos hoy, pues digamos, se hace muchísimo más fácil plantear ese ejercicio. Bien,
Aquí vemos una correlación de los tipos de información en una organización. No es ese modelo que me presentan siempre del ciclo de vida y que es, no. Nosotros tenemos que pensar que la información es un insumo para nuestra organización y que ese insumo, en términos de cómo se estructura su información y cómo se requiere en una estructura de una organización, pues son diferentes y nuestro modelo de gestión documental debe responder a ello, ¿sí? Y aquí vemos fundamentalmente sintetizado cuáles son los alcances de estos tipos de información y de esa estructura de información que debe responder a esas necesidades de información de la organización. Pues bien, se introduce un nuevo elemento, la gobernanza. Entonces entendemos que ya per se no es un tema de que es que yo tengo mi gestión documental. Aquí en Colombia tenemos unas grandes debilidades porque cuando uno habla de gestión documental, uno va a las áreas de gestión documental y dice, no, aquí está todo perfecto porque sacan el manual de archivo y le sacan las tablas de retención y eso es gestión documental para ellos. Y uno dice, venga, ¿en qué siglo estamos? Y ese tema es una gran problemática porque la gestión documental no está enfocada a cumplir una norma como la ley 594, por supuesto está por ende, pero realmente la gestión documental está, digamos, su objetivo es ayudar a la organización, es que la organización cumpla su misionalidad, cumpla sus normas, su marco referencial. Y debajo digamos, aleatoriamente está también cumplir con una ley como la 594, etcétera, y otras normas, pero su propósito no es ese. El propósito de la gestión documental no es cumplir con esa norma, no, señor. El propósito de la gestión documental de las organizaciones es poderle ayudar a su información que le permita tomar buenas decisiones, le permita tener claridad de qué información tiene y que sus fuentes primarias le permitan esa toma de decisiones. ¿Sí? Entonces tenemos claro que todas las organizaciones producen y controlan documentos, controlan entre comillas porque no todos los gestionan bien. Y aquí viene una premisa importante, si yo no lo cuantifico, no lo controlo, y ustedes lo saben. Muchas veces dicen, uno ve estas organizaciones y dicen, no, es que yo tengo ya normalizado el 80% de mi información y el otro 20% que no sabemos si ese otro 20% puede tener una injerencia muy fuerte. Y en términos de la gestión es completa, o sea, es integral, es la totalidad de la información de los documentos, por un lado. Y desde esa perspectiva, en un modelo de gobierno, pues debemos establecer una política. ¿Cuál es el objetivo que tiene la gestión documental en torno a mi organización? No a cumplir una ley como la ley 594. Pues eso es digamos, tangencial. Y otros elementos importantes como el control. O sea, si yo puedo establecer mi información, pues tengo que también establecer su control, que implicará también, entre otras, ya en la forma en que se maneja la información y los documentos del hoy, tener también infraestructura. O sea, no podemos pensar, aquí en el caso colombiano, por ejemplo, el tema contable. Ya ninguna entidad del Estado puede llevar la contabilidad manualmente. Eso ya es un tema que no puede pasar. Lo segundo, por ejemplo, o como ejemplo, la factura. Ya todos los que somos de Colombia y de otros países, estuve el otro recientemente en México, ya las facturas son electrónicas que se lleguen al correo. Entonces uno dice, si ya todo eso se maneja así, yo cómo puedo como organización pensar en que voy a seguir manejando mis cosas que están relacionadas con esas acciones y actividades de manera manual. No, no se puede. Tenemos que ser, digamos, articulados y coherentes con las necesidades del entorno. Bien, avanzando, encontramos justamente un concepto de gobernanza donde ya no es solamente este componente de gestión documental el que debemos tener, ¿no? Necesitamos tener otros elementos. Aquí el concepto de privacidad que está asociado justamente a un concepto anglosajón, este modelo que está allí, que me lo provió en su momento el profesor Jordi Serra, está tomado con base en el modelo, el e-discover del ERM, que es un grupo de trabajo que tienen en los Estados Unidos, y este es el modelo que trabajaron ellos en el año 2012, que están, digamos, en 5 componentes. Este modelo se cambió, yo no sé si lo incluía ahorita, pero es que la verdad, en este tipo de ejercicios, cada rato le toca estar uno actualizándose. Pero por lo menos esos 5 elementos me permiten poderles explicar de manera un poco ligera que ya el tema de la gestión documental no depende propiamente de las áreas de gestión documental. Hay otros elementos, ¿sí? Por ejemplo, el ámbito legal. Sí, en el ámbito legal está todo el marco jurídico que rodea una organización, su sector o el tipo de organización en donde se desempeña. No es lo mismo el marco legal de una entidad financiera o bancaria al marco legal de una entidad de salud. ¿Sí? O una entidad de educación. Eso es todo el concepto de tecnología de la información con lo que implica para tener en ese ejercicio, todo el contexto de cumplimiento que implicará, pues por supuesto, la de auditoría. En el concepto nuestro, la privacidad, que es un tema tomado del marco, digamos, estadounidense, para el ámbito colombiano, no sé en otros países, si sea el tema de lo que sería la información reservada y ese tipo de información reservada y clasificada un poco en este ejercicio indicando, mire, la gestión documental ya no es un tema solitario, sino que es un elemento que se acompaña de varios elementos para poder tener gobierno de este
tema y un adecuado gobierno va a permitir generar un buen modelo de gestión que le responda a la institución, no que le responda a una norma o a X o Y, no, tiene que responderle a la institución. Pues bien, avanzando sobre este tema, tenemos también pues tener muy claro la gestión de procesos y empezamos a indicar que vamos a tener una estrategia. Entonces, definir una política, diseñar un programa, documentarlo, fomentar todo el tema del uso del nuevo modelo de producción, integrar el modelo anterior en fondos al nuevo modelo, establecer normas, medir su cumplimiento, definir un plan estratégico. Estos elementos se dan a partir de eso. Y esto es muy importante en términos del beneficio para la organización, más allá de todo este concepto de que normas, qué tal. Sí, ahí están y de alguna forma también debemos entender que se van a cumplir. Pero es que tenemos que pensar en que este tema de la gestión documental y la gestión de información deben es ayudar a mi organización, responderle a mi organización. Bueno, y eso pues nos va a llevar justamente a entender que hay unos beneficios, aquí unos muy mínimos, pero entendiendo justamente la dimensión, la gestión documental hoy está enfocada a el concepto de riesgo, ¿sí? Y en principio, un buen modelo de gestión documental deberá darnos y mitigarnos el concepto de riesgo, es decir, esa situación que pasó con el 911 o cualquier otra situación manejada con un modelo de riesgos no puede pensarse en que se va a desaparecer la organización, no, mi modelo de gestión debe prever que eso no va a pasar y que yo puedo recuperarme. El mejor ejemplo de esto son los sistemas bancarios. Usted puede tener un sistema bancario en cualquier parte del mundo y por más que se incendie la casa principal del banco X o Y, jamás usted se va a acercar a un cajero y le van a decir no le podemos dar plata, no le podemos hacer transacción porque hubo un incendio en la casa principal. ¿Sí? Eso es un elemento que uno debe tener presente justamente en cómo es la dimensión del análisis de riesgo. Hoy por hoy es muy importante en un modelo, en un Record and Information Management, entender la implicación en el análisis de riesgo. Es decir, somos como herramienta el elemento ideal para la continuidad del negocio, para reconstruir, para poder repotenciar la actividad de una organización. Y pues aquí una síntesis de esos beneficios. No obstante, mirando también todo este concepto de la visión, misión de la organización. Entonces aquí empezamos a entender que nuestro ejercicio no es puramente allá en unas islas, sino que esto es un tema que le tiene que contribuir y que nuestro ejercicio va a contribuir con el logro de esa misión, con el logro de esa visión que tiene la organización en todo un concepto de valores culturales que tenga su organización. Bien, y por supuesto hay que construir sus planes de mejoramiento, revisar cómo vamos a lograr eso, pero en principio tendríamos que pensar esto precisamente como un concepto estratégico y por eso está. Aquí en Colombia tenemos un instrumento interesante, se llama el Plan Institucional de Archivos, que termina siendo ese instrumento, digamos, de ruta para que cualquier organización pueda plantearse justamente cómo va y cómo va avanzando en un buen modelo. Bien, esto implica justamente toda esta consecución de no trabajar aisladamente, ¿sí? Si bien es cierto, pues yo soy archivista y defiendo mi ejercicio, también soy consciente de que este tema ya no se hace solo, ya lo vimos nosotros en el modelo de gobernanza. Entonces, la introducción y el trabajo integral es muy importante dentro del concepto de modelo de gestión documental. Y eso implica que nosotros nos salgamos del cascarón y empecemos a trabajar y articuladamente para la organización. Sí, vuelvo y le repito, esto no es para cumplir la ley 592, para beneficiar a nuestra organización, para que el ejercicio de la gestión documental sea una herramienta estratégica de mi organización. Aquí un modelo de gobierno interesante como referencia, ¿sí? Está, este es el último del que les mostré a ustedes, que le dije que era el de Jordi Serra, pero este ya es un modelo del 2021, del IGRM, que es el modelo de gobernanza, y ya ha hecho unos cambios, ya tiene, digamos, mayor división, tiene el riesgo manejado individualmente, la parte legal, la gestión documental, que es el RIM, Record and Information Management, el negocio como tal, todos los procesos de negocio, la tecnología, la seguridad, la privacidad que es entendida justamente en el marco de ellos, que para nosotros sería la reserva, entre otras, y en el centro, todo gira en torno al centro, la adecuada gestión documental, ¿sí? La creación y manejo de información, su protección, su uso, su retención, su transferencia y su disposición. Un elemento interesante. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y Colombia en qué está? Pues yo, la verdad, no quiero ser tan duro, pero pues Colombia ha avanzado, pero se queda corto. Este es el modelo colombiano. Una gran debilidad de este modelo tiene dos elementos que no están asociados acá. Y uno dice, ¿cómo fue posible que las personas que hicieron esto no lo pudieran haber visto? No está
el referente legal. Quienes saben de archivística saben, como lo dijo en su momento la doctora Antonia de Heredia, la profesión más afín de la archivística es el derecho, pero cualquier ejercicio de gestión documental y de administración de archivos debe tener un marco de referencia al menos jurídico, ¿sí? Si no es que es legal. Y eso implica, por supuesto, reconocer cómo es que la organización, en qué sector está y cuáles son esos parámetros que les ofrezco excusas por el ruido de fondo, pero estoy ubicado cerca a una vía principal aquí por la Avenida El Dorado y nunca me imaginé que fuera a pasar esto, pero bueno. Por el otro lado, tampoco está el elemento de riesgo, que hoy es un elemento absolutamente importante. Es clave en gestión documental. Si no tenemos mirado el riesgo, casi que la gestión documental no está respondiendo a un propósito. Entonces, desde esta perspectiva, parte de mi ejercicio va a justamente, sí, ahí está este el modelo colombiano, está el otro, está el de arma no lo puedo bajar, como les dije, ya es un tema de costos que tienen ellos allá y tal. Después miraré, o ustedes mirarán y si lo llegan a tener, miramos a ver cómo se los hacemos llegar, pero hay varios modelos y la respuesta es, hay que revisar cuál es el que mejor o una combinación de ellos y cómo los puedo utilizar mejor. Ahora bien, para cerrar el tema, entonces ahí sí, pues viene el concepto de la bibliografía. Eh, ¿Y todo esto para qué? En el marco, pues existen normas. Si queremos prepararnos, si queremos dar, por ejemplo, un salto cuántico en nuestra organización, certifiquemos en una norma como la ISO 301, que es un sistema de gestión que se articula con los demás modelos de gestión, que me pone arriba y me pone a hablar desde el punto de vista estratégico, sin olvidar el modelo de gestión documental. Y pues, por supuesto, en Buró Veritas estamos claramente dispuestos a poderlos asesorar, no solamente en términos de cumplimiento, sino en montar todos los modelos de gestión. Acá tenemos toda una infraestructura que les puede ofrecer a ustedes y a sus instituciones todo un concepto de consultoría, análisis, auditoría, certificación, para que sus modelos de gestión documental, sus sistemas de gestión, puedan responder y hacer mejorar sus organizaciones, puedan tomar decisiones confiables en el sentido de la información, pueden ser, digamos, utilizar ventajas en la información que ustedes tienen y utilizarlas con valor agregado, entendiendo que eso les va a permitir desarrollar otros enfoques que no tiene la organización porque no hay un adecuado manejo de la información. Pues bien, esto era lo que tenía para decirles hoy a ustedes, para saludarlos, hacerles como una introducción. Espero pues que haya sido de su agrado. Voy a tratar de responder algunas preguntas, pero no sé cuánto tiempo tengo, Andrea, y pues les agradezco mucho su atención. Sí, efectivamente, todas las personas que tengan preguntas pueden dejarlas en el chat o no sé si Rafaela, que tiene la mano levantada, quiere hacer alguna pregunta que me confirme, por favor, para poder darle acceso a que pueda hablar. Em, Recordarles también todo lo que he estado dejando en el chat, el enlace para que puedan registrar su asistencia. También les dejé un enlace donde pueden ver todos los cursos referentes a gestión del riesgo, gestión documental, que pueden ser de su interés o también hay de otras temáticas em, diferentes que manejamos en Bureau Veritas Training. Voy a estarles compartiendo también el contacto de Stephanie, que es la persona que les va a estar ayudando o asesorando en el tema de los cursos. Entonces, em, sí, Roberto, la grabación se le va a enviar a las personas que estén registradas en el formulario que dejé de asistencia. Van a estar recibiendo en las próximas semanas la grabación de este webinar. Listo, ya tenemos varias preguntas. La primera es, si en mi empresa queremos poner números de serie o parte, ¿esta norma me ayuda a tener soporte para hacerlo? Bueno, la respuesta en principio es sí, pero pues la gestión documental porque esté codificado no se va a resolver el tema. Claro, por supuesto, y hay unos modelos para el tema de normas. Si uno toma el elemento, por ejemplo, el cuadro de clasificación y todo eso está codificado y eso está enlazado con un elemento que lo obliga a hacer, que es el sistema de gestión de calidad. La mayoría de las entidades hoy por hoy ya tienen como mínimo, como sistema, un sistema de calidad, pero el tema de las series documentales sí presenta una dificultad con la asociación con procesos, eso sí lo he tenido claro, porque las series documentales muchas veces están por encima de los procesos porque son funciones. Uno puede derivar procesos de una función, pero uno no puede a partir de procesos derivar una función. Entonces, en ese sentido hay que analizarlo, pero en principio la respuesta es sí. Vale, otra pregunta. En cuanto a disposición final de la documentación, ¿existe alguna referencia?
Sí, existen muchas. De pronto, lo que se debe determinar es qué tipo de disposición final. Hay modelos interesantes, el anglosajón, porque hace parte con conceptos de transferencia, unos elementos muy rápidos, y está también el tema en Colombia de la tabla de retención, que implica justamente manejar el concepto para determinar si es físico, cómo se elimina, pero si es electrónico, cómo se hace estos borrados. En algunos casos, incluso estos borrados son borrados forenses, es decir, que no permitan la reconstrucción de la información. En Estados Unidos esa vaina es muy clave. Si yo voy a eliminar y tengo el mandato de eliminar con irrecuperable, tengo que hacer un proceso que determine y que yo pueda certificar que efectivamente eso es irrecuperable, como parte, digamos, de dándole respuesta a esa pregunta. Bueno, no sé si alguien más podría darnos referencias normativas para la organización de la documentación en soporte electrónico. Ya les di una que es la 15489. Eh, Hay varias. La primera tendremos que mirar si es un modelo completo, entonces tendríamos que ver la norma del modelo OIS, que es del sistema de archivo electrónico abierto. No recuerdo ahorita la norma. Tienen que necesariamente ver la ISO 23081, que es la de metadatos. Hay una norma que establece los requisitos funcionales en términos de ISO, que es la ISO 16175. Es una norma muy interesante porque establece todo el concepto de requisitos funcionales y no funcionales, y que normalmente, por lo menos en el ámbito nuestro aquí, para construir los modelos de requisitos de documento electrónico, que es un instrumento que tiene en Colombia, se combina, se analiza, digamos, se contrasta con otra norma que es muy conocida, que es la MOREC, el MOREC 2 o MOREC 2010, que es una norma europea. Entonces, en ese sentido, pues ahí te menciono, hay muchas más, por supuesto. Si quieres enfocarte en la evaluación de los sistemas de gestión, si quieres enfocarte en la producción de documentos, está el PDFA, que es para documento de archivo para largo plazo, u otros formatos. Entonces, el tema es bastante amplio. Listo, de nuevo agradecerles a todos, un placer y estarán recibiendo, como ya les comenté, las memorias de este webinar en las próximas semanas. Muchas gracias.